Iglesia Bautista Trinidad, que Dios le bendiga grandemente. Estamos como cada domingo contentos de estar con ustedes y el privilegio de predicar la palabra de Dios, el privilegio de compartir la palabra de Dios con la iglesia y con cada una de las personas que nos acompaña en esta mañana es suficiente para que nosotros demos gracias al Señor y para que nosotros estemos más que gozosos y más que dispuestos para acercarnos a su palabra y ser ministrados por ella. Queremos seguir orando por la iglesia, queremos seguir rogando al Señor para que siga cumpliendo su propósito. Queremos dar gracias al Señor porque ha abierto puertas para que la continuidad ministerial de la iglesia sea un hecho en medio de esta restricción de reuniones presenciales que aún se mantiene. Así que yo les pido que sigamos orando para que podamos encontrar las oportunidades de bendición que significa encontrarnos por estas vías, por estos medios. Queremos seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 9 todavía y hoy vamos a entrar a una porción diferente. Es la tercera de esas 4 porciones doctrinales que contienen los capítulos 8 y 9 acerca de enseñanzas, de principios bíblicos y de verdades espirituales que el Señor estableció, que el Señor enseñó, que el Señor tomó la oportunidad en medio de aquella jornada de grandes portentos y grandes milagros que el Señor estaba llevando a cabo. El Señor tomó la oportunidad para detenerse y enseñar el espíritu de la ley. El Señor tomó la oportunidad para ministrar los corazones de sus discípulos con estas enseñanzas. Y como decíamos al inicio, recuerdo aquel momento en que comenzábamos a predicar acerca de estos temas y decíamos, es el propósito de la iglesia hoy. Es lo que nosotros tenemos que hacer hoy como responsables de la administración de la palabra de Dios en medio de la iglesia. También anhelar que estos principios y estas verdades puedan servir para instruir nuestros corazones, para enseñarnos los principios de la palabra de Dios, los principios que revelan la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Así que si usted está conmigo y tiene su Biblia en la mano, si tiene su Biblia electrónica, vaya conmigo a Mateo capítulo 9 y vamos a leer allí la porción desde los versos a Mateo capítulo 9, desde los versos 14 hasta el verso 17. Desde los versos 14 hasta el verso 17. Ubíquese allí en esa porción de la palabra de Dios porque vamos a leer esa porción de Mateo en el capítulo 9, pero antes, ¿verdad? A modo de introducción, yo quisiera poder hacer unas puntualizaciones particulares con respecto al poder transformador del Evangelio, porque esa verdad fundamental la vamos a desarrollar en el mensaje de esta mañana, porque el Señor Jesucristo, en esta intervención que Él sostuvo en esta porción de Mateo capítulo 9, verso 14 hasta el 17, el Señor partió justamente de esa transformación que experimenta toda aquella persona que viene a los pies de Cristo. Cuando el Señor llama, como llamó el Señor a Leví, a Mateo, allí en esa porción que nos ocupó cerca de 3 domingos, ¿verdad? Estudiar por el contenido profundo que ella nos mostraba, ¿verdad? Acerca de ese poderoso pero sencillo llamado, sígueme. Cuando el Señor utilizó ese llamado para hablar al corazón de Mateo, el Señor no reformó el corazón de Mateo, el Señor transformó
el corazón de Mateo. Y esa transformación particular involucra una serie de cambios. Todo lo que hay en nuestra vida viene a ser hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasan y he aquí, todas en Cristo Jesús son hechas nuevas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Nosotros adquirimos una nueva convicción acerca de mi pecado. Adquiero una nueva convicción acerca de su justicia, acerca de el ineludible juicio que será derramado sobre este mundo a causa del pecado. De manera que también adquiero una visión renovada, una visión nueva acerca de lo eterno. La palabra de Dios transforma mi vida y me provee de una serie de nuevas visiones, de nuevo entendimiento. Yo no estoy hablando de visiones sobrenaturales o sueños o éxtasis donde yo recibo visiones. Yo me estoy refiriendo a apreciaciones realistas conforme a lo que la palabra de Dios establece y enseña. Cosas que antes estaban vedadas para mí por cuanto yo no tenía el Espíritu de Dios. Pero una vez a los pies de Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas en mi mente y en mi corazón. Somos transformados por la gracia poderosa del Evangelio de Cristo y somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. De manera, mi amado hermano, que todo lo que en nosotros ocurre es una novedad cuando nosotros venimos a Cristo. Todas las cosas son transformadas. De manera que no queda espacio ya para esquemas tradicionales o costumbres de prácticas religiosas anquilosadas en nuestras vidas. Si antes teníamos algunas, si antes de venir a los pies del Señor teníamos alguna o habíamos abrazado alguna práctica religiosa o algún conjunto de normas filosóficas particulares en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que todo ello queda sujeto a la gracia, al poder transformador del Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Y en ese mismo sentido, el Señor Jesucristo se dirige a unos discípulos, no suyos, pero unos discípulos, ¿verdad?, de sana doctrina, que se acercaron al Señor Jesucristo, discípulos que de hecho ya debían haber tomado una decisión de que sus vidas fueran transformadas por la bendición de caminar con el Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver cuando comencemos a desarrollar el mensaje de esta mañana que ellos continuaban caminando conforme a su propia apreciación de justicia. El mensaje que vamos a compartir en esta mañana, ¿verdad?, que lo hemos titulado El principio de una verdadera práctica religiosa. Nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo aborda este tema particular de la renovación en todos los órdenes del discípulo que ha venido a sus pies en busca de transformar su vida, en busca de salvación y de vida eterna. Vamos a leer la porción de la mañana de hoy en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 14. Y dice la palabra de Dios allí, en esta porción, que si usted tiene una Biblia con las porciones bíblicas subtituladas, usted va a darse cuenta que allí se titula esa porción La pregunta sobre el ayuno. Y dice la palabra de Dios allí: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros
y los fariseos ayunamos muchas veces, ¿y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tremenda porción de la palabra de Dios y nos va a dar pie para una tremenda enseñanza que ella contiene en la mañana de hoy. Pero antes, yo quisiera que tú me acompañes en oración desde allí, desde donde estás, para que podamos comenzar a ver esta porción del Evangelio de Mateo en la mañana de hoy. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, Dios de toda gloria, de toda misericordia, de toda paciencia, de toda longanimidad. Oh Dios, y sabemos que esa longanimidad y esa paciencia nos animan, nos guían al arrepentimiento, dice tu palabra. Síguela teniendo con tu pueblo, oh Dios del cielo. Ten paciencia, ten misericordia, transforma nuestros corazones a la imagen cada vez más perfecta, de gloria en gloria, como tú has prometido hacerlo, de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana, oh Señor, de mí el primero. Límpiame con tu sangre preciosa, oh Dios del cielo. Derrama bendiciones en medio de tu iglesia y que podamos, oh Señor, ser edificados por tu palabra en esta mañana, oh Padre. Bendice a toda iglesia hermana que también abre sus medios para que tu palabra pueda llegar, oh Señor, a cada miembro de la iglesia local en nuestra nación y en el mundo, oh Dios del cielo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Mis amados, esta porción de manera particular nos permite entender la intención del Señor Jesucristo con respecto al formalismo religioso que mostraban en mayor medida los fariseos, pero para sorpresa de nosotros en la mañana de hoy, en la porción, nos vamos a dar cuenta que también unos discípulos de Juan el Bautista, y lo que yo quiero decir con esto es que eran discípulos de sana doctrina. Y aún así estos estaban más preocupados por la práctica del ayuno que por seguir al Señor Jesucristo. De hecho, seguían siendo llamados discípulos de Juan. No sé qué hacían siguiendo a Juan el Bautista, cuando ya el mismo Juan había señalado al Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a llegar a la porción para que podamos estudiar todo el contexto de la palabra de Dios en esta mañana. Antes de nosotros dividir el tema, dividir la porción de esta mañana en los temas que vamos a estudiar, es necesario que nosotros podamos entender el contexto. El Señor Jesucristo estaba ministrando las verdades de la palabra de Dios en la medida en que avanzaba a través de la región de Capernaum, sanando, trayendo liberación a los oprimidos, desatando demonios de los corazones de los hombres. En fin, el Señor Jesucristo estaba desplegando grandes señales y estaba confirmando las enseñanzas de sus discursos por medio de estas grandes señales. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo una suerte
de avivamiento también. Este es un tiempo en el que nosotros estamos hoy experimentando una especie de avivamiento mediático, yo le llamaría, donde muchos cristianos confesos no estamos cuestionando la legitimidad de la profesión o de la confesión de fe de tales personas, pero muchas personas de una manera prácticamente como una moda ahora, ¿verdad? Es una moda ahora, posiblemente lo vemos de esa manera, publicar memes con versículos bíblicos, invitar a oración, a ayuno constante, a estudios bíblicos por medio de las redes virtuales. Y no me vaya a malinterpretar, gloria a Dios por estas iniciativas. De hecho, mire el ejemplo de Iglesia Bautista Trinidad. Nosotros tenemos 16 años como iglesia predicando el Evangelio y un servidor 8 de esos 16 años ministrando la palabra de Dios, y nunca habíamos sido, ¿verdad? Habíamos tenido la iniciativa de colgar los videos de nuestros sermones por el medio de esta plataforma. Y sin embargo, estas condiciones particulares nos han movido para hacerlo. De manera que gloria al Señor por las situaciones que se han presentado y que nos han dado la oportunidad de innovar y de llegar a la iglesia en medio de estas limitaciones que estamos viviendo con el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo creo que nosotros tenemos, casi como nunca antes, que cerciorarnos de las motivaciones de nuestro corazón para nuestra práctica de la piedad. Y yo le voy a decir por qué, mi amado hermano, hermana, en esta mañana. Precisamente porque las condiciones de este confinamiento nos aíslan, nuestro esfuerzo pudiera entonces orientarse a la exposición más que a la verdadera adoración del nombre de nuestro Dios. Debemos cuidar que nuestra piedad tenga a Cristo y su gloria como epicentro y evitar que nuestra disciplina sea la protagonista del escenario. Porque ese era justo el problema que el Señor Jesucristo estaba trayendo a la mesa y con el cual estaba confrontando los corazones, no solamente de los fariseos, sino de estos discípulos de los cuales les hablaba hace unos segundos, que eran discípulos de Juan, dice la palabra de Dios allí en Mateo. Eran discípulos de Juan el Bautista. Y yo realmente no entiendo cómo estos discípulos, habiendo Juan señalado al Señor Jesucristo como ese a quien él ni siquiera era digno de desatar los lazos de su sandalia, a pesar de esto, estos discípulos continuaban siguiendo la doctrina de Juan el Bautista. Y estos discípulos hablaban acerca de los fariseos y ambos grupos estaban en el contexto de nuestro pasaje bíblico en esta mañana, valorando de mayor manera la práctica de cierta disciplina religiosa tradicional entre los judíos antes que el Señor Jesucristo, que ya había comenzado a manifestar su poder, no solamente su doctrina, sino su poder para confirmar por medio de grandes señales su ministerio terrenal. Por eso viene la pregunta de los discípulos de Juan. Acompáñenme al versículo 14 de Mateo 9. Allí en esa porción, en el versículo 14, la palabra de Dios dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Déjeme decirle
el Señor Jesucristo, de una manera particular, ya había interactuado con Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Ya los discípulos de ambos habían tenido algún tipo de encuentro particular relacionado a algún argumento con respecto a quién bautizaba más, si los discípulos de Juan o los discípulos del Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, el Señor Jesucristo ya había sido señalado por Juan el Bautista como ese que había de venir después de él, que era mayor que él, de manera que no se explica por qué estas personas continuaban siendo discípulos de Juan cuando ya el Señor Jesucristo había sido señalado por Juan, y estos discípulos hace tiempo que debían haber comenzado a seguir al Señor Jesucristo. Estos discípulos habían sido atraídos por el mensaje de Juan acerca del reino de los cielos, pero no se habían dispuesto en sus corazones a seguir los pasos del Rey. A seguir los pasos del Rey. De manera que estos discípulos estaban allí cuestionando al Señor Jesucristo acerca del ayuno. Yo no sé si usted ve la relación particular que hay entre las características de estos discípulos y su interés por esta práctica tradicional judía. Eran discípulos que estaban en una zona de confort que no les permitía ver al Señor Jesucristo, y su interés por el ayuno era completamente coherente con ese carácter particular. Y no podemos decir que el ayuno era ilegítimo, que era condenable, porque el propio Señor Jesucristo lo valida en su discurso del monte, en el sermón del monte, cuando el Señor Jesucristo advierte acerca de nuestra actitud cuando ayunamos, y nos advierte y nos manda a tener cuidado de no mostrar rostros adustos, rostros acongojados a causa del ayuno. De manera que esa intervención del Señor Jesucristo en referencia al ayuno de alguna manera valida la práctica del ayuno, pero lamentablemente era una práctica que había sido extensamente corrompida por la nación de Israel. Vayamos al Antiguo Testamento para que veamos la manera en cómo ya desde la palabra profética del Señor a través de Isaías, nosotros vemos una admonición fuerte en contra de la nación y en contra del ayuno que la nación estaba pretendiendo practicar. Fíjese cómo dice el profeta Isaías en el capítulo número 58, de Isaías, vamos a leer desde el verso 3, dice la palabra de Dios allí: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y mire cómo dice el verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, y solo entonces, verso 8, dice el profeta Isaías, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será
tu retaguardia. Óigame, mi hermano, el Señor estaba reprendiendo duramente a la nación de Israel, porque la práctica del ayuno que ellos estaban llevando a cabo no era tal cosa, mi amado hermano. No era tal cosa, no era lo que el Señor había establecido como el ayuno. El Señor les estaba de manera literal diciendo: eso es lo que ustedes llaman ayuno. Afligir su alma de día. ¿Ah? Que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Ah? Esa tristeza del espíritu, ese histrionismo. No, mi hermano, ese no es el ayuno. El ayuno, dice la palabra de Dios, es que nosotros podamos valorar la necesidad del prójimo, que podamos inclinar nuestra mano, nuestro corazón para servir, para ayudar, que podamos tener un corazón dispuesto para ver la necesidad del otro y no escondernos del hermano, sino asistir al hermano en su necesidad. Eso es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Ese no era el ayuno que la nación de Israel estaba haciendo. La nación de Israel estaba haciendo un ayuno externo solamente. Y déjeme decirle, por ese ayuno es que los discípulos de Juan están preguntando. No era por el ayuno verdadero. La palabra de Dios nos muestra a un Señor Jesucristo preocupado por el espíritu de la ordenanza, por el espíritu de la ley. Ese era el ayuno que Jehová Dios esperaba. Apartarse de la impiedad de sus corazones, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que todo yugo de esclavitud y de servidumbre que ellos se habían puestos unos a otros fuera roto. Una vida de piedad en favor del prójimo. Ese es el ayuno que Dios esperaba. Ese es el ayuno que Dios había establecido. Y salvo el único ayuno establecido literalmente en la palabra de Dios acerca de esa aflicción del alma que ellos debían tener en el día de la expiación, allí en Levíticos capítulo 16, aparte de esa sola ordenanza particular acerca de la aflicción del alma, nunca encontramos en el Antiguo Testamento otra instrucción directa para el ayuno. Sin embargo, los judíos habían establecido varios ayunos más como parte de su parafernalia religiosa. Ellos tenían un ayuno del mes 10 en memoria del comienzo del asedio a Jerusalén a causa de los caldeos. Ellos tenían un ayuno en el mes 4, remembrando con congoja cuando se abrió la brecha en las murallas de Jerusalén. Ellos tenían un ayuno en el mes 5, remembrando de la misma manera con tristeza la destrucción del templo. Ellos tenían varios ayunos, tenían un ayuno en el mes 7, tenían varios ayunos. Y no contentos con eso, déjeme decirle, mi hermano, no contentos con eso, en el curso de su historia idolátrica y vacía, ante lo cual Jehová Dios tuvo que disciplinarles severamente con un exilio aterrador en Babilonia por 70 años, mire conmigo la manera en cómo la nación de Israel osó preguntar a los sacerdotes del templo en la profecía del profeta Zacarías acerca del ayuno. Vaya conmigo a Zacarías capítulo número 7 para que usted y yo comprobemos la falta de sabiduría, la falta, la carencia de sabiduría, lo poco que había aprendido la nación de Israel, este aspecto particular de la verdadera adoración a Dios. Mire allí el verso número 1 del capítulo 7 del libro de Zacarías, profeta menor. Dice la palabra de Dios: allí aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, y dice la palabra de Dios allí:
cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, oiga bien, oiga esto, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? En otras palabras, salen del exilio a causa de la vanidad de su adoración, a causa de la ligereza de su adoración, a causa de un corazón con una adoración externa solamente, salen del exilio y no bien llegan a tener comunión en el templo nuevamente y a cuestionar a los sacerdotes y a los profetas, y por lo único que se les ve interesado nuevamente es por retomar sus prácticas religiosas. ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Y mire la respuesta de Jehová, Dios de los cielos. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Fue para mí o fue para ustedes? Para ustedes satisfacer su necesidad de un esquema religioso con el cual sentirse a cuentas conmigo, cuando la realidad es que vuestros corazones estaban lejos de mí. ¿Habéis ayunado para mí o habéis ayunado para ustedes? Esa es la pregunta que el Señor estaba haciendo a través del profeta. Mira cómo sigue preguntando. Verso 6 del capítulo 7 de Zacarías. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad para cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esa fue la palabra, esa fue la instrucción, siempre había sido esa la instrucción. Pero mira el verso 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. De manera, mi amado hermano, que ese interés por el ayuno en ese contexto de la nación de Israel, en el profeta Zacarías, mire, parece que no había cambiado un ápice en los días del Señor Jesucristo. Lejos de estar a los pies del Señor, lejos de estar dispuestos delante del Señor, lejos de estar caminando con el Señor Jesucristo, lejos de estar acongojados en sus corazones y oír la voz del Señor, y tal como Mateo, estar dispuesto para que el Señor les llamara e inmediatamente dejar todo lo que estuviera en sus manos y seguir al Señor Jesucristo. Lejos de esto, habían personas que estaban preguntándole al Señor Jesucristo, ¿por qué ustedes no ayunan? Yo no sé si usted está entendiendo, mi amado hermano, pero eso que pasó en el Antiguo Testamento, eso que pasó cerca de 5 siglos después, en el contexto del Señor Jesucristo, es lo mismo que nosotros estamos experimentando hoy. Personas con un ánimo y con un deseo y con una intención muy piadosa, muy espiritual, de mantener sus ritualismos, su ceremonialismo, su sistema religioso casi fetichista, y su corazón se mantiene lejos del Señor Jesucristo. Su corazón se mantiene constantemente alejado de la voluntad agradable y perfecta del Dios de los cielos que ha sido revelada por medio de su palabra. Ese es el problema que el Señor Jesucristo estaba confrontando en ese momento de manera particular. Es más, mire cómo termina el capítulo, cómo termina la reacción del Señor
allí a través del profeta Zacarías, y lo vemos en el capítulo 8 de Zacarías, en el verso 19. Mire cómo dice la porción. Zacarías capítulo 8, verso 19. Dice, después que habla una serie de otras verdades y reprensiones a través del profeta, casi que concluye en el verso 19 con respecto a la pregunta del capítulo 7. Seguiremos ayunando, seguiremos afligiendo nuestros corazones y haciendo abstinencias como hemos venido haciendo ya por unos años. Mira cómo dice el Señor, verso 19, capítulo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, ese ayuno que ustedes están, para el cual ustedes están solicitando autorización, ese alegado, esa alegada aflicción del Espíritu, dice el Señor, esos ayunos se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Mire, mi hermano, esa es una instrucción maravillosa del Señor, Dios de los cielos, a través del profeta. El Dios de los cielos está reprendiendo a la nación, y en vez de dirigirles en este momento a un contexto de sentencia y de disciplina, les dirige a un contexto de gozo y de algarabía. Es que ustedes no han entendido, le dice el Señor a través del profeta. Esos ayunos que ustedes quieren continuar, esos ayunos serán convertidos en gozo y en algarabía para el pueblo de Dios. Déjeme decirle, mi amado hermano, el ayuno es completamente legítimo. Este ayuno, el que nos permite contritar nuestro corazón delante del Señor y en medio de necesidades espirituales particulares, venir en una intensa devoción y derramar nuestros corazones delante de Él en oración y meditar en su palabra. Ese ayuno es completamente válido. Pero ese ayuno no era el que la nación de Israel estaba llevando a cabo, como una práctica ya tradicional. De hecho, todos esos ayunos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son la mayoría de ellos ayunos inventados por el hombre. De hecho, hasta Jezabel mandó, la mujer de Acab, mandó a hacer un ayuno, ¿verdad? Para dar muerte a Nabot y tomar su viña. O sea que ayuno por ayuno, ayunar por ayunar, no es necesariamente una práctica instruida por Jehová, Dios de los cielos, para la nación, ni es una práctica per se piadosa o que forme parte de manera instruida por la palabra de Dios de nuestras disciplinas espirituales, salvo que sea ese ayuno particular que Dios ha establecido en su palabra, ese ayuno que Él ha redefinido una y otra vez en su palabra, como ya lo leímos en el libro de Isaías. Es más, miren, ni siquiera en el libro de los Salmos, ni siquiera en el libro de los Salmos, que es un libro tan orientado a mostrarnos las emociones del carácter adorador, del carácter del salmista, del carácter del que adora, pero también con sus emociones. Ni siquiera allí nosotros vemos el ayuno como una instrucción, lo vemos como una referencia. Incluso en uno de los salmos particulares, creo que Salmo 69, si no me equivoco, el salmista habla de que afligir su alma le fue por oprobio al salmista y por afrenta en ese momento. Así que los salmos de manera específica tampoco contienen una ordenanza particular sobre el ayuno. De manera, mi amado hermano, que nosotros vemos al Señor Jesucristo poniendo el dedo sobre la llaga una vez más. Y nosotros vemos en el contexto del Antiguo Testamento cómo estaba siendo manejado
el tema de la verdadera adoración de parte de la nación de Israel hacia el Dios de los cielos. Pero ¿por qué no ayunaban entonces los discípulos del Señor? ¿Por qué no ayunaban los discípulos del Señor? Si esa es una pregunta que quisiéramos contestar. El ayuno, mi amado hermano, se asocia con duelo, se asocia con momentos de dolor, de ansiedad o de preocupación, de incertidumbre espiritual. ¿Qué ansiedad, qué incertidumbre, qué necesidad, o qué dolor o qué congoja podían los discípulos del Señor estando Él presente con ellos? Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos, el Señor Jesucristo les respondió, y ahí yo quisiera que vayamos al verso 15 para que nosotros podamos avanzar y podamos ver las respuestas del Señor Jesucristo, cómo se diversifica ahora y el Señor Jesucristo trae al verdadero contexto cuál es la expectativa del Señor. Dice el Señor Jesucristo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En otras palabras, o tú estás de boda o tú estás de luto. Pero tú no puedes estar de bodas y estar ayunando o pretender estar en un contexto espiritual de tristeza y de congoja. Pero dice el Señor, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. Mire, o usted está disfrutando su relación con el Señor Jesucristo, o usted está anclado en un ceremonialismo, en una religiosidad o en una serie de normas moralistas que no le permiten reflejar la vida espiritual que Cristo otorga. Si usted no considera esta advertencia del Señor, usted está corriendo el riesgo de estar reflejando muerte espiritual, la muerte espiritual de la religiosidad, no el gozo de la vida eterna que trae consigo la salvación en Cristo Jesús. Déjeme ponérselo en palabras de Juan, del apóstol Juan, Juan el evangelista. Dice Juan allí en el capítulo 16, verso 20, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y mire lo que dice allí, mi amado hermano. Ya nadie os quitará vuestro gozo. Ya nadie os podrá quitar vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no sé si usted se dio cuenta la cantidad de referencias al gozo del creyente en esa porción de la palabra de Dios que nosotros acabamos de leer en Juan. El Señor sabía que vendrían los días en que nosotros tendríamos que ayunar. Y ciertamente, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que nosotros estamos en medio de días en que tenemos que ayunar en este momento. Estamos en medio de angustias y aflicciones relacionadas al estado de salubridad del mundo completo, la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, la emergencia económica que se avecina muy posiblemente, la emergencia y la incertidumbre de la salud de nuestros familiares, de nuestros ancianos. Estamos en medio de una situación particular.
Aunque Él envió al Espíritu Santo para nuestro consuelo, el Señor ya no está en medio nuestro. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono del Padre. El Señor Jesucristo no está en medio de nosotros. El novio nos ha sido quitado. Debemos ayunar, pero debemos considerar exactamente las mismas direcciones proféticas del Antiguo Testamento para con la nación de Israel. El ayuno que yo escogí, dice Jehová el Señor, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompamos todo yugo, que extendamos nuestras manos al menesteroso, que veamos al que está en necesidad y no salgamos por el otro lado corriendo, que atendamos la necesidad del hermano. Ese es el ayuno. Ese es el ayuno. Hoy hay necesidad de ayunar. Pero consideremos la advertencia del Señor con respecto al verdadero ayuno que Él espera de nosotros. Finalmente, mi amado hermano, yo quiero que veamos la última porción de esta parte en la mañana de hoy, los últimos 2 versículos, de 16 y 17, que constituyen el último tema particular. Ya vimos la pregunta sobre el ayuno, vimos la respuesta sobre el ayuno, y ahora vamos a ver la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto al ayuno, extendida en palabras del Señor por medio de otras analogías particulares que vamos a estudiar en este momento. Así que allí en el verso 16 y 17 dice el Señor allí: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva justamente. El Evangelio de Cristo, mi amado hermano, transforma, por lo que nadie puede venir a los pies del Señor y pretender conservar sus propios esquemas. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino sin fermentar, vino nuevo en un odre viejo. Nadie puede vivir la transformadora verdad del Evangelio en una mente que no esté dispuesta a ser transformada. La palabra de Dios nos coloca delante de un dilema. Y el dilema particular, la encrucijada en la que nosotros debemos aceptar que estamos como iglesia hoy, ¿acaso se trata de no echar vino nuevo en nuestros viejos y anquilosados odres? ¿Acaso se trata esa encrucijada de mantener a toda costa la zona de confort en nuestras vidas? En este vestido viejo, en este odre viejo que representa nuestro esquema religioso tradicional. ¿Acaso es ese el desafío particular que nosotros tenemos como iglesia hoy? Nuestro propio pensamiento, nuestro propio esquema de valores sobre el cual está construida nuestra propia confianza. ¿O es el dilema más bien, mi amado hermano, la siguiente pregunta que quiero compartir contigo? ¿Debemos renovar nuestros vestidos y nuestros odres? ¿O debemos reemplazar nuestros vestidos y nuestros odres por vestidos nuevos, por nuevas vestiduras y odres nuevos? El Señor nos da la respuesta en su palabra. La palabra de Dios dice: echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva justamente. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, debemos ser transformados. Y la palabra de Dios dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de nuestra carne, como dice Pablo a los romanos. De manera que no se trata de nosotros evitar el remiendo nuevo, no se trata de nosotros evitar el vino nuevo, se trata de nosotros transformar nuestras
concepciones, de nosotros transformar nuestra convicción de nuestras vidas para nosotros poder vivir la vida nueva que el Evangelio transformador de Cristo trae a nosotros cuando venimos a los pies de Jesús por medio de la fe. Es cierto que la palabra de Dios nos transforma, pero la misma palabra de Dios nos llama a nosotros renovarnos constantemente en el espíritu de nuestro entendimiento. De manera que hay una transformación, hay un catalizador de esa transformación, pero yo tengo que responder a ese espíritu transformador y vivir una vida acorde a lo que la palabra de Dios demanda. Te lo voy a poner en palabras de el apóstol Pablo a los colosenses. Ve conmigo a Colosenses capítulo número 3 para que tomemos de esta porción y podamos ver cómo el apóstol Pablo habla a la iglesia en Colosas desde el verso número 1 del capítulo número 3. Vamos a leer hasta el verso número 14 para que nosotros podamos ver cuál es el contexto. Dice la palabra de Dios allí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y mira el verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. El Espíritu Santo que nosotros recibimos es el que nos capacita para nosotros vivir vidas en santidad. Pero la palabra de Dios continúa instruyéndonos y ordenándonos para que nosotros hagamos intencionalmente morir lo terrenal en nuestras vidas. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y oye, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el vestido nuevo que tú y yo debemos experimentar, que tú y yo debemos vestir para que el Evangelio de Cristo sea coherente con una vida práctica de santidad. Para que el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, ese parcho de tela nueva, ese vino nuevo que viene a estos odres malgastados por el pecado, ese vino nuevo pueda ser vertido en vasijas renovadas, en vasijas más bien transformadas por la gracia de Cristo. Pero tú y yo debemos renovarnos constantemente, de la manera que Pablo instruye, con esta instrucción práctica de su palabra. Dice la palabra de Dios allí, reitero, verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vuelve y dice el apóstol Pablo en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi amado hermano, si usted no está vistiendo de esa manera a Cristo Jesús en su vida, ¿cómo se atreve usted a poner el parcho del Evangelio en sus vestidos?
Va a ser peor la rasgadura. De hecho, eso es lo que estamos viendo muchas veces en las iglesias. A personas con un testimonio completamente disonante con lo que profesa con su boca, porque su vida es una cosa y lo que profesa es otra. Se hace peor la rasgadura, dice el Señor, cuando tú colocas el Evangelio en un vestido que no ha sido transformado. Mi hermano, por eso es que decimos constantemente, nadie se inscribe en la carrera de la fe por su motus propio. Usted y yo somos llamados a la carrera de la fe. Usted y yo somos transformados por el Evangelio de Cristo y usted y yo somos investidos con la capacidad de renovarnos diariamente en nuestro entendimiento para que el Evangelio sea coherente con nuestro vestido, para que el vino nuevo del Evangelio sea coherente con esta vasija de barro, con este odre que ahora es renovado para la gloria de Cristo. De eso se trata, mi amado hermano. Siempre se ha tratado de eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, como dice casi de forma similar el apóstol Pablo a los Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Mi hermano, para concluir en esta mañana, yo quisiera que usted y yo entendamos cuál es el verdadero requerimiento de nuestro Dios 3 veces santo, a quien no podremos nunca engañar, a quien no podremos nunca burlar. Jehová nuestro Dios no puede ser burlado. Yo quiero que usted y yo entendamos y cerremos en esta mañana con una conclusión particular, que yo quisiera que partamos de una porción que encontramos en la Carta Universal de Santiago, la epístola del apóstol Santiago, allí en el capítulo 1, versos 26 y 27. Yo voy a leer estos dos versículos. Y yo creo que usted mismo coloque el contexto de estos dos versículos en lo que estamos estudiando en la mañana de hoy. Dice la palabra de Dios, si alguno, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es esto sino extenderle la mano al menesteroso? El mismo mensaje del profeta Isaías a la nación de Israel. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es esto sino desatar los yugos de iniquidad de nuestros corazones? El mismo mensaje del profeta Isaías a la nación de Israel. Mi hermano, nuestro Dios no es un Dios religioso. Dios aborrece la religión. Lo que Dios ama es que usted y yo podamos venir a vidas transformadas por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo podamos ver a Cristo hoy, podamos verle. Solamente por medio de una vida transformada en Cristo, nosotros vamos a poder ser capaces de extender la mano al menesteroso, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros vamos a ser capaces de guardarnos sin mancha en este mundo. Aun cuando tengamos la mancha delante nuestro, podremos decirle que no al pecado, solamente por la obra transformadora de Cristo en nuestros corazones. Mi amado hermano, vendrán días, y estamos en esos días, en que necesitaremos ayunar. Pero yo te animo en esta mañana a que el ayuno que tú y yo presentemos delante de Dios sea un ayuno adornado por estas virtudes que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Un corazón libre de iniquidad, un corazón inclinado para servir al prójimo. Y déjame decirte, mi amado hermano o persona que nos visita en esta mañana, eso no es posible.
Eso no es posible lograrlo por nuestros propios medios. Tú necesitas de Cristo Jesús. Tú necesitas, si estás aquí en esta mañana viéndonos a nosotros, necesitas aceptar el llamado poderoso y transformador de Cristo. De manera que tú puedas venir a vida nueva, de manera que tú puedas vestir vestiduras nuevas, convertirte en un odre en donde pueda ser vertido el vino nuevo del Evangelio, ese vino que cuando fermenta es capaz de romper un odre viejo. Tú y yo necesitamos ser transformados por el Evangelio de Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Considera el Evangelio de Cristo en medio de esta aflicción. Ven en ayuno y oración, pero ven en ayuno y oración con un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás con nosotros, que has estado, Señor, hablando a nuestros corazones en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros somos confrontados para poder ver nuestra propia realidad y para venir a ti, oh Señor, contritos, cabizbajos en nuestros corazones y clamar a ti, oh Señor, por tu mano extendida para transformar nuestras vidas. Mira tu iglesia, oh Señor, mira la necesidad que tenemos de ti, pero mira también a tantos alrededor de nosotros que tú te has dignado, Señor, para bendición nuestra, acercar a este cuerpo local. Permíteles a ellos también, ya sea cuando estábamos reunidos presencialmente o ahora por medio de estos medios virtuales y electrónicos, ser bendecidos con tu palabra. Permíteles ser bendecidos con tu palabra. Te ruego por cada uno de ellos, oh Señor. Trae a salvación a alguno conforme a tu gracia soberana para salvar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana queremos dar gracias y queremos animarte a que sigas orando a nuestro Dios en este tiempo para que podamos ver su mano, para que Él pueda ser un Dios propicio a nuestros corazones en esta hora de necesidad. No dudes que es una hora en la que podemos venir a Él en oración y en ayuno, pero procura que tu corazón tenga a Cristo gravitando en el centro de tu vida, de manera que ese ayuno pueda ser aceptable delante de nuestro Dios. Que Dios te bendiga una vez más.